Televisa presenta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, arquitectos, dependiendo a qué hora estén viendo esto. Mi nombre es Andy José Vázquez López, con el carnet 625-23-24111. El día de hoy estoy aquí para presentar la tarea presentada como el PAC, el Proyecto Audiovisual Interactivo, en el cual he seleccionado el curso de técnicas de presentación de proyectos. ¿Qué son las técnicas de presentación de proyectos? Las técnicas de expresión gráfica son prácticamente métodos o herramientas que utilizan tanto los arquitectos y los alumnos para poder presentar un proyecto. Esto nos va a favorecer mucho, ya que a la hora de aprender distintas técnicas, ya sea como por ejemplo técnicas en acuarela, técnicas mixtas o técnicas a crayón, esto nos puede beneficiar mucho a la hora de presentación. ¿Por qué? Porque esto prácticamente aclarará más las ideas en una presentación, se mirará más visual y llamará la atención de las distintas personas. Esto nos ayuda a definir un tipo de proyecto en cómo lo vamos a hacer llamativo prácticamente para que los demás compren la idea y se entienda muchísimo mejor. Muchas veces de estas no es entendido porque no se logran comprender bien materiales, bien las texturas, bien lo que uno quiere representar, porque a veces hasta con un simple dibujo es muy difícil poder detectar qué es en un proyecto. ¿Por qué importa cómo presentas tu proyecto? Bueno, en la arquitectura, si no logras presentar bien un proyecto, entonces no lograrás transmitir lo que quieres dar. Anteriormente les estoy explicando que simplemente con alguna técnica que utilices, tienes que hacerlo lo más bien presentable posible, ya que en todo esto nos puede variar mucho lo que se quiere dar a entender. ¿Por qué hablo de esto? Porque a la hora de presentar, por ejemplo, una planta arquitectónica como aquí atrás la tengo, pues se debe de marcar bien los materiales, bien, por ejemplo, los espacios que hay, el tipo de amueblado que hay, o por ejemplo en una punta exterior, qué es lo que queremos representar, cómo es de que vamos a presentar nuestra idea hacia un cliente, cómo ese cliente va a querer de verdad que nosotros podamos hacer realidad este proyecto si no lo logramos visualizar o presentar bien hacia él. ¿Qué técnicas existen? Bueno, en estas técnicas, al menos en este curso, las técnicas que nos han enseñado son en claroscuro, ya sea en crayón, ya sea en acuarela, en marcador y las técnicas mixtas. Las técnicas de claroscuro aquí apenas si se ve, pero las técnicas de claroscuro prácticamente nos dan mucha visual en cómo se reflejan las sombras, en dónde está prácticamente dándonos la luz hacia un objeto o persona que se esté reflejando en él. En una técnica de crayón prácticamente podemos tanto mezclar o difuminar con distintos colores, dar brillos, dar intensidad. Por ejemplo, yo no sabía que con un azul se podía detallar una vegetación. O por ejemplo, ya sea en acuarela, en la técnica sobre mojado o la técnica seco, que primero pues lo que se hace es pasar, esperar a que seque y volver a pasar. En la técnica sobre mojado se hace ahí mismo. Como dice su técnica sobre mojado, se pone una base pues con agua y después se empieza a echar color y después se sigue echando más color y eso automáticamente hace que los colores se mezclen entre ellos sin necesidad de estar difuminando manualmente, sino que con el simple hecho de colocar agua ya está. O en la técnica de marcador, que por ejemplo aquí tengo unas texturas puestas en las cuales dependiendo del papel o el calibre del papel, estas mismas se pueden difuminar, no necesariamente con instrumentos caros, sino que también con instrumentos económicos a fácil acceso del estudiante se pueden conseguir. Y las técnicas mixtas, por ejemplo, ya sea en este que se usó acuarela y crayón, si nos damos cuenta en el cielo usamos una técnica sobre mojado y abajo usamos la técnica sobre seco en la acuarela y después le pasamos el crayón. O por ejemplo ya sea en técnica de marcador, en donde utilizamos tanto crayón como marcador. ¿Cómo te ayuda como estudiante? ¿Cómo te ayuda al final? Para mí lo que nos ha ayudado es a reflejar bien las ideas, a plasmar bien prácticamente el proyecto que queremos dar, en cómo nos imaginamos qué tipo de textura le podríamos dar, el tipo de, por ejemplo, de vegetación que hay, o simplemente los detalles que nosotros queremos demostrar en ello. ¿Qué significa esto? Que prácticamente nosotros estamos plasmando una idea, una visión que tenemos de un proyecto que queremos que se haga realidad hacia la persona. Esto nos ayudará mucho más adelante
para que el cliente o ya sea el arquitecto que nos está pidiendo algún proyecto pueda entender mejor este proyecto. Así que a continuación les voy a mostrar un tutorial de cómo aplicar tanto texturas o vegetación en algunos proyectos. Lo primero que haremos será definir los dibujos. Aquí daré una demostración de cómo se hace una vegetación en primera, segunda y tercera vista, con cielo incluido, y en la parte de abajo el tipo de texturas. En el siguiente punto vamos a utilizar las gamas de colores, ya los vamos a tener seleccionados nada más para empezar a pintar. Utilizaremos la técnica del puntillismo únicamente en las partes de abajo con el color más claro que tengamos. Vamos a empezar dando pequeños puntos y todo esto se resaltará entre la línea intermedia de todo esto. Asimismo vamos a continuar por toda la orilla hasta una parte intermedia, incluso lo pueden ustedes marcar, por ejemplo, aquí, y nada más llenar los bordes. Habiendo terminado con el primer color, vamos a seleccionar el segundo, que es pues, un color un poco más intenso que el primero, y vamos a hacer lo mismo. Eso sí, ya no vamos a llenar todo, sino que vamos a hacer los puntos más distribuidos. Habiendo terminado con el segundo color, pasamos al tercero y realizaremos lo mismo. Igual, no todo junto, sino que ya más pues desproporcionado en la forma en que no se saturen los colores y se pueda dar una diferencia entre las tonalidades que vamos utilizando. Y bien, ya en lo último vamos a aplicar el color únicamente aquí abajo, haciendo más pues que se note más las sombras de esta misma vegetación. Recordemos que no vamos a llegar hasta arriba, sino que hasta una parte intermedia. Aquí mismo no estamos utilizando pues todo para llegar hacia más de la mitad si nos damos cuenta, ya que queremos que se resalten bien las distintas vistas de los árboles. Así que solo en la parte de abajo para que esto nos genere sombra y se pueda ver las distintas capas que puede tener la vegetación. Bien, y regresando al principio, con el color pálido que teníamos, nada más lo vamos a detallar en todo lo de arriba, en toda la orilla que hicimos anteriormente, igual con la técnica de puntillismo, y lo vamos a llenar todo. Asimismo, todo lo que hicimos aquí arriba, ahora lo haremos en la parte de abajo. A continuación pintaremos los troncos, primero con un color suave, y después le daremos unas pequeñas sombras con un color pues más intenso. A continuación pintaremos el cielo, y lo primero que les voy a decir es de que yo tenía aquí marcadas las nubes. Tenemos que marcar las nubes primero y después pasar ya sea con marcador o con crayón, pero yo estoy usando la técnica de marcador, así que a continuación les voy a mostrar cómo. Y como dije, vamos a usar un color claro y nada más sería de echarle en todo y después difuminar esto. Ya teniendo por terminado ya con el cielo y la vegetación, lo único que nos quería repasar sería con el rapidógrafo. Y este sería nuestro resultado final. Ahora vamos a pasar con texturas. Bueno, el tutorial más fácil que yo les puedo demostrar es el de la textura de ventana, que lo que yo hago sería esto. Venir a hacer una línea grande, una chiquita, una grande, una chiquita, una grande, chiquita, una grande, y así seguimos hasta terminarlo. Bueno, y dirán, ¿eso es todo? No, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la vegetación, solo que ahora con puntos azules para que se mire como que hubiera un árbol en el trasfondo de la ventana. Y este sería el resultado final de la ventana. A continuación y por último les enseñaré cómo hacer textura de agua, seleccionando igual las tonalidades que elegimos aquí, solo menos el primer tono pálido. Ya para dar por terminado vamos a elegir un tono claro, un tono intermedio y un tono oscuro, y a continuación pues nada más les voy a mostrar cómo resaltar para que se mire como que fuera agua. Y este sería el resultado final de agua. A continuación vamos a pasar con el azulejo y nada más pasaríamos colores, y el mismo color que utilizamos le damos sombras a algunos, y con un color fuerte nada más para resaltar sombra, y le pasamos rapidógrafo. Este sería el resultado final del azulejo, y recordemos que podemos usar blanco ya sea para luz y para resaltar un poquito más distintas texturas. Este fue mi video del pack, espero les haya gustado y muchas gracias por verlo.